Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Prefacio. Hoy vamos a tener un libro que la verdad tengo muchas ganas de tratar, que habla un tema que es recurrente, como lo es el peronismo, pero con algunos condimentos que lo hacen muy especial. Para eso, primero, Marina, gracias por venir. No, gracias, Santiago, por invitarme. Bueno, Marina escribió, lo voy a mostrar acá, a esta cámara, Perón Leaks. Impresionante trabajo de recopilación de archivos y demás que hicieron. Contanos un poco cómo empiezan con este laburo, de dónde sale todo el material, porque hay mucho material realmente. Bien, yo estaba trabajando hace tiempo, soy historiadora, vengo de estudiar el movimiento obrero argentino, estaba trabajando hace tiempo con el período, me habían propuesto escribir un libro sobre el peronismo. Al principio mi preocupación era, voy a escribir otro libro sobre este tema que está tan trabajado, me decías, hay muchos libros, hay un libro solo listando toda la bibliografía que hay del peronismo. Entonces, eso era lo dice todo. apabullante. Entonces, ¿qué voy a agregar yo a esto más allá de como detalles menores o demasiados específicos? Me inquietaba, me costaba pensar cómo encararlo. Bueno, fui trabajando, aportando distintas fuentes, documentos, pero como te decía recién, antes de empezar el programa, justo estaba por cerrarlo, por ponerme a redactarlo con el índice listo, y un compañero me avisa que desclasificaron archivos del peronismo. Y que, ¿por qué no vas a verlos un poquito a ver si hay algo que tengas que agregar? Bueno, fui al archivo. Te lo dijo como si fuera una caja que estaba ahí, ¿no? Claro, yo encontré algo, fíjate vos si algo te sirve. Claro. Entonces dije, bueno, sí, hay que ir a ver, pero no pensé que iba a encontrar tanto. Y efectivamente, en el Archivo General de la Nación se habían desclasificado una serie de documentos, que en realidad fueron más que una serie de documentos. Por un lado, después del 2000, se desclasificaron todos los archivos secretos y reservados del Ministerio de Interior. Pensá que el Ministerio de Interior interviene en todos los casos donde actúa Gendarmería en represiones, Policía Federal, contactos con la CIDE. Bueno, todos los archivos secretos vinculados a eso, desclasificados. Y por otro lado, se habían hallado y habían tenido destino en el archivo otros documentos, una serie de documentos muchas veces se creía que habían sido destruidos. Cuando yo empecé a estudiar la carrera de siempre historia, de inteligencia estamos hablando, ¿no? Todo tipo de material. Cuando yo empecé a estudiar, se decía que la dictadura, el golpe del 55, había agarrado los archivos, los expedientes que había en los distintos ministerios y los había destruido. Entonces, que por eso no había mucha información, muchos documentos. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió? El golpe militar del 55 barre con todos los archivos que hay en los ministerios, pero no los destruye, los conserva. Lo que pasa es que esos archivos, esos expedientes, van pasando de un lugar a otro, terminan, el último lugar que habían tenido era un sótano dentro de edificios judiciales, y estaban ahí hasta que fueron localizados y se dijo que vayan al archivo. Y ahí que había de todo, porque había desde el Ministerio de Economía y sus documentos secretos hasta la Subsecretaría de Prensa, cómo se manejaban todos los medios y la censura. Entonces el material era muy amplio, realmente con muchos temas diferentes. Para mí lo que es más interesante del libro este puntual, y te lo decía fuera de aire, ¿no? Que generalmente el que escribe de peronismo escribe desde una óptica romántica. Hay libros críticos del peronismo, pero no son los demás, digamos, ¿no? Y eso lo que te permite es ver también la faceta humana de todos y entender también lo que estaba pasando, digamos, ¿no? Realmente ahí. Y por otro lado, desmitificar cosas. Y bueno, ya al comienzo del libro esas cosas se ven. Un dato puntual que yo dije, mirá qué interesante, muchos hemos oído hablar del GO, que era este grupo de militares que integraba Perón, pero generalmente cuando hablamos de la llegada de Perón al poder, la hablamos desde la óptica, bueno, siempre del trabajador y por lo tanto de la Secretaría de Trabajo, pero toda la parte militar, la ayuda que tuvo por parte de los militares, casi que ni se nombra, y es lo primero que me pareció interesante que comenzás narrando vos.
Sí, eso en algún punto es un hecho que ya era conocido, pero que en el mito y en el relato no es recuperado. Por ejemplo, hace poco más de un año atrás, cuando Cristina cerró su última campaña electoral, en su discurso de cierre dice: porque Perón, desde su humilde lugar de funcionario de la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón era al mismo tiempo secretario de Trabajo, vicepresidente de la Nación y ministro de Guerra. Ser ministro de Guerra en un gobierno militar no claramente es tener era mucho más influenciable. Tenía un poder importante que va, que no es que tiene desde un primer momento, que va alcanzando de a poco, jugando bien en las internas militares. Ahora, con unas perspectivas de un gobierno muy autoritario, porque el punto es, ¿qué quería hacer Perón y qué hizo? Si uno ve el 43 al 45, ve los documentos secretos del GO, que esos ya estaban publicados, no habían tenido mucha difusión. Uno ve los documentos secretos del GO, que la mayoría, muchos escribe Perón, quieren una dictadura. ¿No ponen los autores de esos documentos? Porque vos decís, a este documento se cree que fue escrito por Perón, pero no le ponían, simplemente firmaban como Go. Hay muchos que aparecen anónimos, hay otros que aparecen como, que sí es claro, porque aparece como coordinador y, y hay también un organigrama que dice qué función tenía cada persona y entonces, como es coordinador y era Perón, ahí ese sí se sabe cuál es. Claro. Otros aparecen como anónimos, pero por distintos motivos se suponen que se adjudica a Perón. ¿Y qué pasaba con esos documentos? Esos documentos, lo que está pidiendo el GO y lo que está pidiendo Perón es una dictadura, un gobierno militar a largo plazo. Es como si dijera, las urnas están bien guardadas. Textualmente dicen: los militares que quieren entregar el poder y llamar a elecciones son débiles, son viejos, están cansados, acá hace falta sangre joven que quiera sostener el poder. Y dicen: vamos a mantener el poder hasta que reconstruyamos todos los valores de la sociedad. Y cuando esta tarea esté cumplida, bueno, ya otra generación va a poder elegir y ser elegida. ¿Verdad? Yo voy a estar 20 años en el poder. Claro, eso no pudo ser, ¿sí?, frente a la oposición que tuvo, y de alguna manera en la coyuntura histórica Perón fue pergeñando, formando un plan B, que fue las elecciones, otra forma de acceso al poder. Pero sus objetivos iniciales eran claramente de este tipo. Y los documentos secretos que aparecen en el ministerio de esta época lo muestran también claramente. Están las cartas del ministro de Interior dirigido a los interventores, que serían los gobernadores provinciales, que son claramente, bueno, hay que reprimir toda oposición, hay que censurar de esta manera, hay que darle mucho peso a la iglesia, a la educación, para reconstruir, remoralizar la sociedad. Bueno, ahí a partir de eso empezás a hacer algunos... el libro es muy extenso, así que es muy difícil tratarlo todo. Pero yo te voy tirando algunas de las puntas de lo que me va viniendo a la cabeza. Es muy interesante, viéndolo desde la perspectiva actual, digamos, ver algunos fenómenos y algunos parámetros que se repetían incluso en aquella época, ¿no? Los vínculos con la iglesia, que siempre fue un dilema para Perón, la crisis del campo, las exportaciones. Empecemos tema iglesia. Que es, creo que estaba más o menos pegado a todo esto que te estoy contando. Sí, hay varios elementos interesantes que encontramos. Por un lado, este vínculo con la iglesia inicial muy fuerte. Yo lo que considero es que lo intrínseco del peronismo es su vínculo con la iglesia. En cambio, el conflicto es anecdótico, ¿sí? Perón genera un vínculo con la iglesia muy fuerte a partir de la educación religiosa. Se ven otras cuestiones. Por ejemplo, el peronismo siempre dice que Perón en el poder igualó a los hijos matrimoniales y extramatrimoniales, y no hizo eso. Los hijos extramatrimoniales no tuvieron en la Argentina los mismos derechos que los hijos matrimoniales hasta mucho después, y eso tuvo que ver con la influencia de la iglesia. Hasta 1954, cuando en un momento Perón amenaza con realmente generar la igualdad, hay una entrevista con la iglesia y se baja el proyecto de ley que se había presentado y se presenta otro que es mucho
menos audaz y que implica una mejoría para los niños que no tenían un padre que los reconociera, pero que no iguala su condición con los hijos matrimoniales. Y uno lo que ve es que incluso Perón busca, por momentos, hay elementos que no, de alguna manera, como el peronismo tenía, todos los documentos se manejaban en forma secreta. O sea, una de las características de esta investigación es que mostró muchas cosas. Ningún gobierno muestra todo lo que hace y tiene un montón de cosas en las sombras, en los documentos secretos. Pero en el caso del peronismo esto era más exacerbado. Tenía un control de la prensa completo. Probablemente por su origen militar, ¿no? Sí, pero también por su perspectiva de cómo disciplinar la sociedad. Tenía un control de la prensa completo que genera un genocidio indígena en los Pilagá en octubre del 47 y nadie publica eso, salvo un diario en Salta y dicen esto es una fábula de la oposición y así queda. Recomiendo mucho siempre el film Octubre Pilagá, un documental que muestra el avance de la investigación, incluso las fosas comunes que ahora se conocen. Pero en ese momento Perón dice que no, la subsecretaría de prensa dice que eso no existió y no existió. Y más de 1000 indígenas asesinados son una leyenda de la oposición. Entonces, con ese control de la prensa, el nivel de qué es lo que se conocía, lo que pasaba, era muy bajo. Normalmente eso le jugaba a favor del gobierno. Claramente hablamos de otra época, por uno no por ahí. Existían las redes para muchos sociales. es muy difícil pensar todo eso, pero si no salía en el diario no te enterabas, ¿no? Si no salía en el diario, en la radio, no te enterabas. Entonces, tenés esa situación que normalmente le juega a favor del gobierno, pero en otras situaciones es más ambiguo. Con el tema de la Iglesia, muchas de las actitudes de Perón fueron vistas históricamente como irracionales en ese enfrentamiento con la Iglesia. ¿Por qué reaccionó de este modo? Y la verdad es que la Iglesia estaba aglutinando a la oposición y estaba realizando actos políticos desde antes de los que son conocidos. Normalmente se menciona el de Corpus Christi, que es como el detonante del conflicto, pero antes que eso, meses antes, había habido manifestaciones políticas que se habían congregado a partir de encuentros religiosos y que el gobierno venía hace tiempo viendo qué medidas tomaba y no se decidía a actuar para evitar el enfrentamiento. Después, cuando finalmente toma las medidas, es visto como irracional. Pero lo que ocurre es que había habido muchas manifestaciones políticas opositoras encabezadas por la Iglesia y que, bueno, como no salieron en los diarios, nadie se enteró. Claro. Pero, por ejemplo, dentro de los documentos secretos del Ministerio de Relaciones Exteriores, que como es Ministerio de Relaciones Exteriores y culto, seguía este tema, antes de la manifestación del Corpus Christi hay otras manifestaciones religiosas y donde los informantes de la policía describen los hechos y dicen que había un monje parado arriba de las señales de las calles diciéndole a la gente hacia dónde ir, marcándole que fuera hacia Plaza de Mayo. Entonces el gobierno tenía bien claro el rol que estaba jugando la Iglesia en la oposición. Pero precisamente como no daba publicidad a las manifestaciones opositoras, como no daba publicidad a las huelgas, la gente había huelgas y la gente no se enteraba. Se enteraba cuando quería tomar el colectivo no venía. Entonces, lo mismo ocurre con la Iglesia. Pero Perón parte de un vínculo muy fuerte con la Iglesia que se rompe coyunturalmente a finales de su segundo gobierno, pero que después retoma. Cuando vuelve en el 73, pone los mismos ministros de Educación católicos que había puesto en el 46. Vuelve Ivanišević, por ejemplo. Bien. Tema polémico que me parece que también trata el libro es el del comunismo. Tenemos muy poquito tiempo, así que vamos a tratar de resumirlo. Comunismo, háblame un poco de eso que vos decías, ¿no? La óptica de cuando gobernaba el gobierno militar y después cuando Perón empieza a tomar otra posición pública. ¿Qué es lo que pasa o deja de pasar con el comunismo? En todo momento Perón reprime al comunismo. En el 43 el gobierno militar dice hay que reprimir al comunismo y ningún prejuicio de libertades democráticas debe limitarnos en nuestro accionar.
los jefes de la policía de la sección especial dicen, bueno, siempre tratamos de reprimirlo, pero recién ahora con el golpe del 43 tenemos libertad para actuar. Bueno, eso va a seguir pasando desde el 43, desde el 46 en adelante, sigue habiendo esta represión al comunismo. Tiene etapas donde es más feroz, por ejemplo, entre el 44 y el 45 hay una campaña en Chaco donde hay 5 militantes comunistas asesinados y el gendarme que dirige esa represión, Guillermo Solveira Cáceres, es invitado por Perón a Buenos Aires y después cuando Perón es presidente le da un servicio de inteligencia propia. Es Guillermo Solveira Cáceres. Lo premia. Sí, que primero trabaja para la CIDE y después tiene un servicio de inteligencia propio con una oficina al lado de Perón. Y es el que, por ejemplo, se encarga de todo el procedimiento de tortura a las telefonistas que habían hecho huelga en 1949. Es interesante lo que también me decía fuera de aire, que vos decidiste encarar primero este periodo, justamente porque algunas sospechas habría sobre el último periodo de Perón en torno a estas cuestiones, ¿no? Y pasa que nadie hablaba de esto, digamos, o no se sabía. Del periodo del 73 en adelante hay mucha información, pero de este periodo estaba en sombras, en parte por los mitos, en parte por la ausencia de documentos y en parte porque mucha gente, me incluyo, soy una familia peronista y entonces va incluso siendo crítica del peronismo, pero mantiene la idea de que hay un costado bueno y un costado malo. Entonces está la faceta represiva, pero están los derechos laborales, como si se pudieran separar las dos cosas. Y lo que yo vi con la investigación, lo que más me sorprendió a mí y me hizo cambiar mi propia visión, es que no son dos cosas separadas. No es que por un lado tenemos la sección especial de la policía que tortura y por otro lado la Secretaría de Trabajo que da derechos. No, no son dos cosas separadas, trabajan juntos, los documentos secretos lo muestran. La Secretaría de Trabajo quería desplazar una conducción de izquierda de un sindicato, llamaba a la policía, le decía a quiénes tenía que encarcelar o llevarse por otro lado, pues si estaban en la cárcel acá en el mismo pueblo podía ser peligroso, a quienes tenían que encarcelar y llevárselos de gira por las comisarías del país, y le decía, yo te aviso cuando lo puedes liberar que ya controlé la situación. Y al revés, en ciertos momentos, por ejemplo, huelgas de cosechadores de manzana en el Alto Valle en Río Negro, para controlar esas huelgas, la sección especial de la policía le pide a la Secretaría de Trabajo que vaya, que hable con los obreros y que, haciendo ver, textualmente dicen así los documentos, haciendo ver, aparentando que se interesan por el bienestar de los obreros, averigüen sobre sus dirigentes, los perfiles cabecillas y nos pasan la información a nosotros. Entonces están actuando juntos. Uno no puede tomar el peronismo y decir, me quedo con lo que me gusta y dejo lo otro. No, claro, uno de los temas que vos tratás es los derechos que los trabajadores van adquiriendo. Y no sé si sobre todo, pero sobre algunos sos crítica, por ejemplo, el aguinaldo, ¿no? El primer aguinaldo, vos decís, bueno, pero la situación política, si no recuerdo mal, e inflacionaria de la época, hacía que el aguinaldo prácticamente no tenga impacto sobre el bolsillo de los empresarios. En el primer año que se aplica el aguinaldo fue como un plus que se da a fin de año cuando hubo mucha inflación y para compensar esa inflación tuvo ese efecto el primer aguinaldo. De todas formas yo no soy tanto crítica de los derechos, las cosas que se adquirieron, sino que muestro que no fueron tantos como se conocían. En primer lugar, todo lo que es el mundo del proletariado rural, de los trabajadores del campo, es un mundo aparte, son tremendamente reprimidos y el mundo de la justicia social no llega ahí ni por asomo. Y por otro lado, es el mismo Perón el que va a empezar lo que hoy diríamos la flexibilización laboral, el que va a empezar de a poco a tratar de avanzar sobre esos derechos. Lo más interesante que yo encontré ahí... ¿El sistema de cooperativas surge en esa época, se podría decir? Ya hay cooperativas antes. Perón impulsa mucho las cooperativas en distintos espacios, como las cooperativas de la Federación Agraria. Pero en cuanto a los derechos laborales, lo que ocurre, lo que me parece que es novedoso que encontré en el libro, porque todo el mundo reconoce que desde la crisis del 49 hay una merma en los derechos laborales, hay un intento de ajuste. Pero lo que yo encontré es que eso estaba en los planes desde 1947. Reuniones de ministerio discutían
cómo iban a ajustar y que los obreros estaban consiguiendo más de lo que se le quería dar. Decían, bueno, vamos a esperar un poco y vamos a ir avanzando de a poco para ponerlos en su lugar. Con lo cual, en distintos momentos, el movimiento obrero consiguió más cosas de las que Perón quería darle. Pero eso es lo que hizo el movimiento obrero mismo, no es lo que Perón quería darle. Bien. ¿Cuánto tenemos? ¿Tenemos un minuto más? Sí. Un minuto. El último tiempo del kirchnerismo, hablando de este parangón, ¿no? Sí. De ir y venir, me acuerdo que algún funcionario tuvo la idea de revivir el IAPI frente a todo el conflicto que había surgido con el campo y demás. Contanos un poco de eso. Es un organismo ya conocido, ¿no? Pero bueno, que generó sus problemas. Eso es lo que no es tan conocido. Bueno, el peronismo, tanto el clásico como el kirchnerismo, se jactó de haber recreado, reconfigurado la economía argentina. Lo cual es falso, porque siempre siguió viviendo del campo, en su momento de los cereales, del kirchnerismo de la soja. Por eso el conflicto del campo resulta tan importante. Y por eso las retenciones para el kirchnerismo y el IAPI para el peronismo clásico fue tan importante. El IAPI es un ente que crea el peronismo que procuraba comprar las cosechas y venderlas en el exterior. Con la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta en el exterior iba a ser una renta que se apropiaba del Estado, otra forma de retención si uno quiere, con la cual se podía haber llegado a financiar desde la industria hasta la ayuda social. Eso no fue tanto así porque la economía enseguida entra en crisis y terminan subvencionando a los productores en vez de sacándole dinero en ciertos momentos. Pero tuvo mucha resistencia. Y esto era otro hecho que no era conocido en absoluto. En el 47 Perón tiene una especie de conflicto del campo muy similar al que enfrentó Cristina. ¿Qué pasa? Los burgueses agrarios no quieren vender la IAPI al precio que les propone. A este precio no vendemos. Hay asamblea de la Federación Agraria, se niegan a vender. Y Perón manda todo un dispositivo para controlar eso, para hacer contrapropaganda. Otra vez, salen noticias en diarios locales, en diarios nacionales eso no sale en absoluto. El nivel de intervención, hay 3 meses que está varios equipos trabajando para torcer la cabeza de la gente, convencerlo de que el precio del IAPI es correcto. No lo logran y en marzo terminan en el Congreso modificando el precio que se vendía el maíz a favor de la burguesía rural. En ese sentido termina como terminó el conflicto del campo con Cristina, con el peronismo cediendo. Pero un dato interesante es que no solo ceden en torno al precio de los cereales, sino que también ceden en los derechos laborales. A partir de este conflicto, y esto aparece en los informes y en las evaluaciones, una de las formas de resolver el conflicto es, bueno, subámosle un poco el precio y compensémosle con otros lados controlando el salario de los obreros. A partir de ese conflicto del campo se reglamenta el Estatuto del Peón Rural. Y es muy interesante porque si cualquiera googlea Estatuto del Peón Rural, les va a salir en cientos de páginas el Estatuto del Peón Rural original, de antes del 45. Pero después Perón lo reglamenta, y lo reglamenta en contra de los trabajadores, quita el tiempo de licencia, las cargas que tiene que pagar la patronal, en un montón de cosas, restringe los derechos que había dado. Todo esto para resolver el conflicto que tenía con la patronal agraria. Bueno, un poco polémico el libro, ¿no? Es para debatir. Pero ya el título lo dice todo igualmente, Perón Leaks. Pero como te decía también al comienzo, es importante también saber que eran políticos como los de hoy, ¿no? Así que lamentablemente era así, por más que uno intente romantizarlo y demás. Marina, millón de gracias. No, gracias. Y felicitaciones a vos y a todo el equipo que hicieron este libro. ¿Van a sacar la segunda parte de esto? En pocos días sale en realidad otro libro que es una versión abreviada. Por este sentido de hablar del peronismo original, le pusimos el peronismo de Perón. Y la idea es una colección de libros nuevos, es parte de una colección de libros nueva que es los libros de la UNI, de la Universidad Obrera, y es mucho más breve, tiene ilustraciones, tiene fotos, caricaturas de época, como
para un público este es para un público amplio, pero para un público mucho más amplio, pensando, por ejemplo, que un docente lo pueda llevar a un colegio. Editorial Razón y Revolución, ¿no? Exactamente. Bueno, nos faltaba eso. Bueno, gracias Marina de nuevo. Gracias a vos, bueno, esperamos que hayan disfrutado el programa. Los invito a leer el libro porque realmente es muy bueno. Y nos estaremos encontrando la semana que viene, si Dios quiere, como siempre, jueves a las 22 por Canal 22. Chao. Ya no hay posibilidad de llegar a una pancita calentita, calentita cumpliendo con mi deber. Perverso roedor ignorante.